Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Aprendizaje, el podcast de los jóvenes empresarios. Hola amigos emprendedores, bienvenidos a Aprendizaje, el podcast de CEAGE para los jóvenes empresarios. Un espacio en el que conocemos casos de éxito de jóvenes emprendedores y en el que el objetivo no es otro que ofrecer a todos los empresarios información de utilidad para sus negocios e inspirarlo con la experiencia de nuestros invitados. Como muchos ya sabéis, CEAGE es la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios y lleva 30 años defendiendo la voz de los jóvenes emprendedores. El objetivo de CEAGE es mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. Si eres empresario y tienes menos de 41 años, no lo dudes, este es tu sitio, entra en la web www.ceage.es y consulta más información. Mi nombre es Jorge Molina y en el día de hoy, en este episodio, estoy acompañado de Rosa Monge. Rosa es CEO y jefa de I+D de BeyondChip, un negocio dedicado al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos microfluídicos para cultivo celular. Utiliza materiales de vanguardia y técnicas de microfabricación para crear la próxima generación de plataformas de pruebas in vitro, lo que permite realización de experimentos in vitro que antes eran imposibles o solo posibles in vivo, ¿no? Que en otras palabras, si no me equivoco, lo que viene a decir es que básicamente, reduciéndolo, fabrican chips de plástico, los que recrean pues un ambiente biomimético, es decir, que es lo más parecido posible al que tienen las células cuando están dentro de un ser vivo, pero ellos lo recrean en el laboratorio, en estos chips de los que ahora vamos a hablar con Rosa. Puede que me haya equivocado, es probable, porque la verdad que no domino este campo, pero por eso tenemos aquí a Rosa, a la que procedo ya a saludar. Buenas tardes, Rosa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprendizaje. ¿Cómo estás? Buenas, Jorge. Lo has dicho perfecto, o sea, contratado para la empresa, para el departamento de marketing y ventas, porque genial. Ah, mira qué bien. Pues bueno, ya todos saltamos una pregunta casi, que es BeyondChip, pero no, vamos a empezar hablando de BeyondChip, que si no me equivoco empezasteis en 2016, empezó este proyecto en Zaragoza, si no me equivoco, relacionado con la Universidad de Zaragoza. Yo quería preguntarte, ¿cuándo surgió la idea? ¿Surgió antes de 2016? ¿Y por qué decidisteis apostar por este proyecto? Pues como empresa surgió en 2016, pero es verdad que nosotros, o yo lo que hice fue una transferencia desde toda la investigación que yo llevaba haciendo desde 2011 en la universidad, durante el periodo que estuve haciendo mi tesis doctoral. Se generaron una serie de patentes y en 2016 nos constituimos como empresa. Pero es cierto que, como digo, llevamos trabajando no solo yo, sino todo el grupo de investigación, el TMLab de la Universidad de Zaragoza, en diseñar dispositivos, en fabricarlos, pero claro, todo desde un punto de vista pues de eso, de ser investigadores en la universidad. Con el salto a tener empresa, a montar BeyondChip en 2016, precisamente era eso lo que teníamos, una empresa, no un grupo de investigación, con lo cual pues bueno, hubo muchas cosas que ha habido que adaptar en este tiempo para perder un poco ese pensamiento que tenía de grupo de investigación o de investigadora y convertirlo pues en un modelo de negocio y en una empresa. Uh-huh. Claro, porque entiendo que ahora tenéis que trabajáis mucho más orientado al mercado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Habéis creado un modelo de negocio y eso es quizás la principal diferencia respecto a cuando erais un grupo de investigación. Eso es, o sea, al final cuando estás en un grupo de investigación tú tienes que dar respuesta a las necesidades que tiene tu grupo de investigación, ¿no? A nivel técnico, tecnológico y de punto de estado del arte, ¿no? De eso que estés haciendo. Pero claro, ahora como empresa tú lo que tienes que dar es respuesta a un mercado. Entonces, bueno, durante los primeros años, más o menos 3 primeros años, lo que hubo que hacer fue adaptar esos primeros diseños que nosotros teníamos, pues adaptarlos a las necesidades del mercado. O sea, pues cambiar los formatos para que fuesen compatibles con los equipos que después iban a utilizar nuestros clientes, que fuesen pues estándares para que independientemente de quién lo utilizase se pudiese utilizar, porque bueno, pues al final lo habíamos hecho un poco ad hoc. Es como cuando tú te fabricas un mueble a medida para tu casa
o quieres hacer muebles de IKEA que sean para todo el mundo. O sea, es completamente diferente el cómo tienes que enfocar tu negocio y tu día a día. Ujú. Y ese proceso, ¿cómo de complicado resultó? ¿Qué es lo más complicado de ese cambio, de esa mentalidad o de ese enfoque? ¿Qué es lo que más complicado resultó? Pues precisamente cambiar el enfoque, porque claro, yo venía, pues eso, de hacer mi tesis doctoral en un grupo de investigación que tú tienes, para empezar, no tenía necesidades económicas, ¿no? Por así decirlo. O sea, al final tenía una beca y no tenía que ver porque eso que yo estuviese haciendo luego fuese vendible más allá de que diera respuesta a las necesidades que tenía mi grupo de investigación. Y empezar a pensar pues como un empresario, o Mm. sea, pues es algo completamente diferente, porque yo no, para empezar, pues mi formación era en ingeniería industrial, que poco tenía que ver o nada, muy poco, con lo que es tener una empresa, y, y tampoco tenía experiencia previa ni de mi alrededor, ¿no? O sea, yo no vengo de una familia de empresarios ni nada por el estilo, con lo cual yo no tenía esos conocimientos. Y para mí fue un poco pues ese cambio de pensamiento, cambio de paradigma de pues pensar como un investigador a empezar a pensar como un empresario, Mm. pues es algo que fue como lo más, no sé, lo más diferente que tuve que afrontar en ese momento. Ujú. ¿Y ahí os ayudó la universidad? ¿Buscasteis a alguien externo que supiese de administración de empresas? ¿Cómo fue el cambio? O sea, ¿quién fue el que Sí. os ayudó? ¿O lo hicisteis vosotros mismos a base de estudios y investigando cómo hacerlo? Pues fue un poco 50-50, vamos a decir. Justo a mí me cogió que, o sea, claro, o sea, la idea de montar una empresa no nace de la noche a la mañana. O sea, llevábamos como un par de años, un año y pico, dándole un poco de vueltas, precisamente porque yo también estaba acabando mi tesis doctoral. Entonces, estoy acabando la tesis, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Voy a seguir en el mundo académico, que es lo que se suele pensar de los investigadores, pero hay más investigadores de los que nosotros pensamos que lo que hacen es precisamente montar su propia empresa o dar el salto a la industria. Entonces, bueno, en mi caso, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en la academia? ¿Me voy a trabajar en la industria? O, oye, ¿por qué esto que estoy haciendo durante todo este tiempo y que tengo unas patentes y que además hay, en España no había ninguna empresa de este tipo, pero sí que había alguna empresa en Europa y en Estados Unidos y que parece que tiene un gran potencial de crecimiento? Oye, pues ¿por qué no lo intento y montamos una empresa? Entonces, la Universidad de Zaragoza tiene un programa de emprendimiento y nosotros seguimos ese programa de emprendimiento, y la verdad es que nos vino pues muy bien, porque no teníamos ni idea de nada, ¿no? Ni de cómo hacer un plan de negocio, ni de nada, de nada. Entonces, esa ayuda sí que la tuvimos. También justo el año 2016 la Universidad de Zaragoza creó una incubadora Ujú. para proyectos y para empresas. Entonces, pues claro, nosotros nos vino justo para poder estar en un coworking, después poder coger un laboratorio y poder trabajar allí. Entonces, la verdad es que en ese sentido vino como bastante dado que tuviésemos ayuda por parte de la universidad. Y luego, pues el resto ha sido por nuestra cuenta, o sea, a base de cagarla con perdón, aprender y de obtener un aprendizaje de ese error que has tenido. Prueba y error, vamos, o sea, lo que funciona se repite y lo que no se repite, ¿no? Así de fácil. Eso es, eso es. O lo cambio para Eso, ver cómo eso. me va. Hablemos un poco del mercado, porque claro, lo decíamos en la introducción, que vosotros fabricáis chips y que hacéis lo que hacéis es investigación in vitro, si no me equivoco, que entre otras razones es para limitar la experimentación con animales, y no estoy, creo que es así, ¿no? Entonces, hablemos un poco del Sí. mercado, explicar a los oyentes la importancia de este tipo de investigación, a qué destináis vuestros productos. Pues como bien has explicado, nosotros lo que hacemos son chips microfluídicos. La gente cuando habla de chips casi siempre piensa en los chips de informática, pero esto no tiene nada que ver. Son chips de plástico en los que por microfabricación lo que hacemos es definir una serie de canales, una serie de cámaras que se pueden conectar a unas bombas externas. Con esto conseguimos que el investigador
sea del ámbito público o del ámbito privado, eso da igual, coloque sus células y estas se reorganicen de la misma manera que lo harían cuando están en un ser vivo. Con esas bombas que comento externas, etcétera, lo que hacemos es, además, dar las condiciones para que sean biomiméticas, es decir, que sean lo más parecido a lo que habría en un ser vivo, en un humano o en un animal. Dentro de las fases del desarrollo de nuevos fármacos o de nuevos compuestos, las primeras fases de investigación son las fases in vitro, es decir, las hago en un laboratorio. Y las últimas, las siguientes serían las in vivo, que sería en animales, y ya pasaríamos luego a la fase clínica con mucho éxito con humanos. Todo este desarrollo aproximadamente, habitualmente para tener un fármaco en el mercado, pues lleva entre 10-12 años y una inversión de más de 1 millón de euros. Lo que pasa es que las primeras fases, esto sucede porque las primeras fases son altamente ineficientes. Empezamos con muchísimos compuestos y como los modelos que utilizamos no son muy buenos, son muy sencillos, son muy baratos, pero no son muy buenos, lo que hace es que tengamos muchos falsos positivos, que son lo que parecía que sí que va a funcionar, pero cuando doy el siguiente salto, que es al modelo animal, veo que no me funcionan. Y mientras nos hemos gastado muchísimo dinero y digamos que hemos perdido muchísimo tiempo. Con nuestros dispositivos, la tecnología que nosotros vendemos se llama de órgano on chip. Es decir, lo que trata es de simular pues, una función de un órgano, que es la que nosotros queremos estudiar, pero utilizando pues, plástico. De esta manera pues tenemos algo sencillo y relativamente barato, que es lo que teníamos en el laboratorio, pero mucho más complejo y más parecido a lo que vamos a tener después en un animal. Al final lo que queremos es pues, reducir esas primeras fases de experimentación, reducir los costes, reducir los tiempos y pasar con en la actualidad que para farmas y que se siguen utilizando modelos animales, al menos pasar con los compuestos que nosotros ya tengamos más claro que van a poder funcionar y de esta manera pues retrasar, eliminar la experimentación animal. Mucha legislación va en esa dirección. O sea, no es la de cosmética, que es ampliamente conocida, que está prohibido el uso de animales en cosmética, etcétera, sino que pues tanto la FDA en Estados Unidos están bastante más avanzados que aquí en Europa, pero aquí en Europa también estamos ya legislando para pues que estas metodologías sustituyan la experimentación animal o al menos sea obligatorio como alternativa al animal. Y en cuanto al mercado, que era un poco donde quería llegar, nosotros tenemos como 3 tipologías de cliente. O sea, en todos los casos son investigadores, ¿vale? Pero esos investigadores puede ser que estén en universidades o centros tecnológicos, tanto públicos como privados, empresas biotecnológicas que están desarrollando, pues como digo, moléculas o compuestos o fármacos, etcétera, y CROs. Las CROs son Contract Research Organizations, que son pues en quienes en muchos casos hacen los ensayos para la farma. O sea que a modo de resumen, lo que vosotros hacéis son técnicas, creáis chips utilizando la técnica órgano on chip, ¿no? Que básicamente lo que consigue es optimizar el proceso, ¿no? Esa primera fase in vitro, optimizáis el tiempo, optimizáis los recursos y también lo que hacéis es que las diferencias entre la fase in vitro y la fase in vivo sean menores, ¿no? Que sean menores y por lo tanto también se limita la experimentación con animales, ¿no? Y como nos dices, el mercado va hacia aquí por las legislaciones, ¿no? Tanto entiendo que de cuidado animal porque como también como de optimización de recursos, o sea que es muy interesante y además decías que es que es un mercado que va al alza, ¿no? Entiendo que tanto en Europa como en Estados Unidos. Sí, es que, como digo, toda la legislación que se está haciendo desde 2013 más o menos va en esta dirección. O sea, hay países como Países Bajos, que hace ya pues 2017 aproximadamente, ya dijo que en 2025 iba a acabar con la experimentación animal. Y la tecnología que están utilizando, que van a utilizar para acabar con esa experimentación animal, pues es la tecnología del órgano on chip, con lo cual, bueno, pues hay un entorno socioeconómico que la verdad nos es bastante favorable. O sea que tiene futuro el proyecto. Mira, nos alegramos mucho, como no podría ser de otra forma. Y la siguiente pregunta que tenía preparada era, aquí en el guión, era precisamente sobre tu carácter emprendedor, si habías emprendido antes, pero esto ya nos lo has respondido al principio, que decías que claro, que tú trabajabas en un grupo de investigación y tú no habías emprendido antes. Pero en el momento de emprender, ¿qué fue lo que más complicado, aparte de que no teníais esa
formación de negocio, ¿no? Esa formación empresarial, por así decirlo. ¿Fue también un obstáculo la financiación? Porque claro, yo entiendo que un proyecto como el vuestro, que tiene una alta carga tecnológica y también de investigación, aunque la investigación ya la venía de antes, ¿no? Por lo que nos comentabas, requerirá grandes cantidades de dinero. ¿Hubo problema con la financiación? ¿Os financió la universidad? ¿Buscasteis inversores privados? ¿Cómo fue ese proceso? Al principio, una de las primeras dificultades que teníamos, aparte de que he comentado antes, de cambiar ese pensamiento pues de investigadores, de grupo de investigación, a ahora tenemos una empresa y bueno, pues conocer el mercado, etcétera, fue un problema de comunicación. O sea, de comunicación no solo con el mundo para poder hacerles entender qué es lo que nosotros estábamos haciendo, sino con nuestros propios clientes. O sea, la tecnología de Organo on Chip empezó a hablarse de ella, o sea, yo empecé la tesis en 2011 y entonces no se usaba el término Organo on Chip para eso que yo estaba haciendo. Entonces, claro, en 2016 tampoco era una tecnología que los investigadores, que eran nuestros potenciales clientes, supiesen de ella. Y lamentablemente, pues en España menos todavía. O sea, hay países, pues como Países Bajos, que yo hice parte de mi doctorado allí, pues que, bueno, al final, pues la cuna de la microtecnología está allí, con lo cual, bueno, pues eran bastante conocidas, pero aquí en España no era nada conocida. Entonces, una de las principales dificultades que tuvimos era saber quién era nuestro cliente, entender cómo teníamos que acercarnos a él y, por último, conseguir que se convirtiese, ¿no? Que hiciese compra. Y eso es algo que nos ha llevado bastante tiempo. También por una cosa que puede parecer, visto desde fuera, puede parecer una tontería, pero nuestros principales clientes son de formación bio, ¿vale? Pues suelen ser biólogos, veterinarios, etcétera. Y nosotros somos ingenieros. Y la manera de comunicarnos no es la misma. Y desde fuera pues puede decir, hombre, ¿habréis todos inglés o español? Pues sí, pero no hablamos igual. O sea, el lenguaje es completamente diferente y de hecho yo he visto como otras empresas pues que venían más de la ingeniería y que ya tenían pues una serie de años porque hacían fabricación en masa para dispositivos in vitro o de point of care, se pasaron a este negocio y se comunicaban mucho peor de lo que nos comunicamos nosotros porque nosotros llevábamos ya un aprendizaje hecho de esa comunicación. Y en cuanto a la financiación, pues tuvimos bastante suerte porque es verdad que tuvimos clientes, aunque fuesen muy poquitos, desde el primer día, porque al final, bueno, pues precisamente lo de ser los primeros, como también éramos un poco los primeros a nivel grupo de investigación que hacíamos eso en España, pues es verdad que cuando alguien quería establecer colaboraciones o quería hacer algún diseño, etcétera, pues nos contactaba a nosotros y bueno, pues nosotros se lo hacíamos. Y luego, bueno, pues por financiación pública. O sea, al final nuestra tecnología es muy innovadora, con lo cual pues nos ha sido relativamente sencillo conseguir tanto financiación europea en formato de subvención como obtener financiación también pública en España. Entonces, más o menos ha sido un poco como nos hemos ido financiando. Y de hecho, no hemos tenido financiación privada hasta ahora, que sí que la estoy buscando porque creemos que la empresa tiene que dar un salto de calidad y de números y bueno, para eso lo estábamos buscando. Pero la verdad es que hasta ahora, bueno, hemos sido capaces de mantener y crecer a base de, bueno, pues eso, de proyectos y clientes. Qué bien. Qué llamativo y qué interesante esto que comentas para una persona del mundo de la comunicación como yo, lo que comentas de esa falta de comunicación, lo difícil que resulta incluso entre personas que siendo de ciencias, claro, unas son de ciencias biológicas y otras no son de ciencias biológicas, ¿no? Pero que es muy interesante cómo está lo importante que es la comunicación, ¿no? Y sobre todo para explicar lo que haces y lo que vendes. Qué interesante. Sí. La verdad es que luego, a medida que se ha ido incorporando gente en la empresa, que se ha ido incorporando pues más gente técnica, pues por ejemplo mi compañero es doctor en físicas, es también curioso, o sea, porque él ha aprendido también ese lenguaje, pero bueno, claro, al final cada uno tenemos el background que tenemos y eso también hace que tengamos un lenguaje diferente.
en la plantilla, si no me equivoco, sois 5, ¿no? Hay una persona más como con carácter empresarial, ¿no? De gestión. Somos 7. Sí, 7, pues fíjate. Sí, no sé, habrá sacado, o sea, estaría un poco desactualizado y tal, pero en la actualidad somos 7 a full time. Vale, en la empresa. vale. Y bueno, en un mes somos 8. Que ya Qué bien, qué se bien. incorporan personas, sí. Pues yo había leído en un artículo que erais 5, o sea que habéis crecido en los últimos meses. Sí, sí, sí. Ah, pues mira qué alegría. Y precisamente te iba a preguntar por el tema del personal, porque en España en algunas empresas o en algunos sectores tienen problemas para encontrar personal altamente cualificado de investigación y tal. En vuestro caso no fue así, ¿no? Por lo que veo. Pues es algo también que he visto que ha ido cambiando un poco con los años, ¿vale? Porque al principio sí que es verdad que pues las primeras personas que nosotros contratamos, digamos que no tenían formación específica pues en microtecnologías o en órgano on chip, pero precisamente ya por ejemplo, la incorporación que viene dentro de un mes, ella sí, o sea, ella ha hecho el doctorado en España. Y tiene ya formación específica en este campo, con lo cual, claro, en 7 años, que es que a mí se me parece muy corto, o sea, a mí me parece que yo empecé antes de ayer, pero claro, luego lo veo así con un poco de perspectiva y es que en 7 años han cambiado muchas cosas, entonces sí que es verdad que es difícil, ¿eh? O sea, yo he visto más al principio, aunque no haya sido directamente, pero con gente de mi alrededor, que lo han tenido muy difícil, lo de la gente altamente cualificada. También creo que Es tenemos que hacer llamativo, ¿no? En España, un país que tiene Sí, altas tasas de desempleo, pero además también una tasa de entrada en universidades muy alta. Cerca de cada 7 estudiantes que salen de cada 10 estudiantes que salen de bachillerato, cerca de 7 estudian una carrera universitaria, ¿no? Es llamativo como muchos sectores o muchas empresas tienen problemas para encontrar personal altamente cualificado. yo no sé si el problema es encontrarlo o es retenerlo, Sí, también, claro. porque yo creo que hay más problema en retención o en atracción de talento que ha estado en el extranjero, porque Justo. yo conozco a gente que ha estado en el extranjero o que ha hecho su tesis en el extranjero y que les encantaría volver, Hmm. pero las condiciones en las que tienen que volver no son las más atractivas, o Ujú. sea, no lo son. Entonces, o tú tienes muy claro que te interesa volver por lo que sea y mira, yo no voy a vivir en España igual que estaba viviendo en Alemania y lo asumo, pero me compensa el volver a España pues por estar con mi familia o porque me gusta más o por lo que sea, es difícil, Hmm. es difícil. Entonces, yo creo que ahí, no sé, tenemos que hacer un pensamiento general, no solo las empresas, porque muchas veces no sé, como que se nos echa a nosotros todo el peso, ¿no? De, bueno, pues los empresarios tienen que poner mejores condiciones. Yo creo que es un poco Sí, bueno, pensarlo pero como sociedad. tú no puedes competir con los salarios de Alemania, por mucho que, o sea, al final el problema Creo que igual podemos ofrecer otras cosas. O sea, yo creo que al final yo creo que puedes ofrecer, no sé, otras cosas a lo mejor. O sea, Hmm. mi compañero que ha hablado antes, él vino de Bélgica. O sea, él dejó su trabajo en Bélgica, donde ya te digo que no cobraba lo que está cobrando ahora en Beyond Chip, pero a él le compensaba volverse a España. Pues, por ejemplo, en este caso, pues porque era incorporarse a una empresa pues nueva en la cual ibas a poder desarrollar a lo mejor tu carrera de Hmm. manera mucho más, no sé, de una manera diferente que en una multinacional en el extranjero, Hmm. ¿no? Claro, para eso también tú tienes que ser de una manera concreta, ¿no? Hmm. En este caso de, bueno, pues es que a mí pues igual no me interesa estar ahí tan constreñido y yo lo que quiero pues es, bueno, pues al final como emprender, ¿no? O sea, porque engancharte en un proyecto en las fases iniciales al final también es acompañar al emprendedor en ese caso. Ujú. Sí, es mucha razón y claro, el problema muchas veces es retener el talento, ¿no? Porque al final competimos las empresas compiten en un mundo globalizado, ¿no? Cada vez más, en el que pues competimos contra países que por ejemplo, a nivel salarial pueden ofrecer mayores Sí. cantidades que lo que se puede ofrecer en España, ¿no? Y es verdad que no creo que sea como alguna vez se hace demagogia barata, que no creo que sea un problema puramente de los empresarios, ¿no? De que los empresarios pagan mal porque quieren pagar mal, sino que simplemente muchas veces no pueden competir contra países de nuestro entorno y es una realidad. Y, Eso es.
Sí, sí. Hablemos un Por poco eso, de... Sí, perdona, ¿decías? no, que por eso que digo que creo que es un trabajo un poco de dar una vuelta entre todos, que no tiene que recaer solo en los empresarios. Completamente. Hablemos un poco de lo que has aprendido a lo largo de tu carrera como empresaria, mentores si has tenido. ¿Qué destacarías entre lo que has aprendido y si tuvieses que destacar a una persona de la que has aprendido mucho, ¿a quién destacarías? Pues a mí me resultaría muy difícil decirte una sola. O sea, para mí mis mayores mentores han sido mis directores de tesis, porque he aprendido muchas cosas que luego las he aplicado en la empresa, ¿vale? Igual porque han sido personas muy, muy, muy prácticas o muy, no sé, muy diferentes a lo que podemos pensar como investigadores, ¿vale? Y para mí yo creo que han sido mis referentes a la hora de, bueno, muchas cosas. A día de hoy pienso, bueno, esto a lo mejor tal, cómo afrontarlo, y pienso un poco en qué es lo que harían ellos. También es cierto que siguen estando bastante cerca de mí, con lo cual, bueno, pues les puedo seguir llamando y demás. ¿Y qué he aprendido? Pues, no sé, que hay que intentar las cosas. O sea, yo cuando monté la empresa, es que yo pensaba que más de 2 años no iba a durar. O sea, yo decía, guau, si llega a los 2 años ya, fantástico, porque es que, claro, fíjate tú que macarrada de empresa. O sea, la primera empresa en España de una cosa súper tecnológica, pues no sé, o sea, a mí se me hacía muy difícil pensar que había que fuésemos a durar tanto tiempo. Ujú. Y al final, pues bueno, oye, vamos a intentarlo. O sea, teniendo un pequeño colchoncito debajo para que si te pegas una torta porque te caes, pues la torta no sea tan gorda, pero al final un poco intentarlo, porque es que si no, si nunca hacemos nada, que luego no tenemos derecho a quejarnos. O sea, yo solo me quejo de las cosas que no he hecho, pero de las que he hecho, pues si han salido bien, mejor, y si no, algo habré aprendido. O sea, es que parece algo como muy, muy fácil y muy demagógico decir esto, si yo lo sé, pero es que realmente es lo que he ido aprendiendo, y que al final, eh, jolín, esto también me suena muy mal, pero que nunca pasa nada, ¿sabes? O sea, que no pasa nada, pues lo intentas y lo haces y ves qué es lo que pasa, y si no, pues a otra cosa y sin más. Hmm. Pero yo creo que el mundo es para los valientes, y es lo que hay que intentar. Está claro que tú lo has intentado y que además ese intento ha sido exitoso, ¿no? Un ejemplo de ello es que hace unos meses recibiste un premio, bueno, un premio Impulsa Liderazgo Femenino, que son unos reconocimientos que convoca COE Aragón, CaixaBank y Directivas de Aragón para reconocer y dar visibilidad a las mujeres empresarias, directivas y profesionales del tejido empresarial aragonés. Y concretamente tú, Rosa, fuiste premiada en la categoría Impulsa Joven. ¿Qué supuso para ti recibir este galardón? Pues, mucha ilusión que me digan joven. Para empezar. No, la verdad es que me hizo mucha ilusión, igual que me hacen mucha ilusión todos los reconocimientos, porque nunca me los espero. O sea, al final uno no trabaja para esto. O sea, yo lo que trato en mi día a día es, por un lado, que la empresa crezca, que cada vez seamos mejores y más competitivos y podamos estar en más sitios y vendamos más, etcétera, como creo que todo empresario pensará de su empresa. Pero luego para mí también es muy importante mi equipo. O sea, de hecho, cuando me dieron el premio lo dije. O sea, yo no podría liderar nada si no tuviera un equipo detrás al que poder liderar, por así decirlo. Y para mí es muy importante Ujú. ese equipo que tengo todos los días, y que están igual de ilusionados que yo con la empresa, y que todos rememos en la misma dirección. Y bueno, creo que pues los reconocimientos, la verdad, creo que están muy bien. En este caso, pues bueno, se han centrado en la visibilización de las mujeres empresarias, que también pienso que es a día de hoy, pues como somos menos, pues bueno, las que estamos, creo que también tenemos un poco de responsabilidad de ser referentes Ujú. para las próximas generaciones, no solo para las chicas, sino también para los chicos del futuro, y que, bueno, pues poder cambiar un poco la foto de aquí a unos años. Ojalá que sí. Y además es muy importante lo que has comentado del trabajo en equipo. Es muy importante tener un Mm, equipo, estar rodeado de gente con la que poder crecer, aprender
y bueno, y seguir caminando, ¿no? Sí. Para poder ofrecer un producto competitivo y que la empresa también pues vaya poquito a poco desarrollándose. Este programa yo creo que está siendo muy interesante para la gente que tiene una empresa bio o incluso que no la tiene, que como fue tu caso hace unos años, está en un grupo de investigación en una universidad pública o en un centro de investigación del CSIC o donde sea, y que a lo mejor Ujú. está pensando en emprender, ¿no? Claro, el sector bio es un sector altamente tecnológico, ¿no? Que en el que ya hemos dicho que se requiere inversión. Pero una Sí. vez llegado, ¿cuáles crees tú que son las claves para mantenerse? ¿Crees que es muy importante destinar un alto porcentaje de los ingresos al I+D? ¿Crees que es importante saber moverse para buscar inversores? ¿Cuál crees tú que son las claves para emprender en el sector bio? Pues justamente yo creo que bueno, tres, vamos a decir tres, y las tres las has nombrado. Una, la I+D. O sea, al final, el grueso de BeyondChip es la I+D. O sea, creo que para poder estar en la crema, en la cresta de la ola, tienes que tener una I+D muy fuerte. La segunda, por supuesto, la inversión y sobre todo en nuestro caso, la financiación, mejor dicho. En nuestro caso, como te he dicho, gran parte de la financiación viene de fondos públicos y eso también es debido a toda esa I+D, ¿vale? Pues al final tu proyecto es altamente innovador, es disruptivo, y entonces pues estás haciendo I+D que es propia de tu empresa, que ayuda a tu empresa y que, bueno, pues esa I+D además es capaz de traerte financiación, por así decirlo. Ujú. Y la tercera es el equipo. O sea, para mí es una clave fundamental y que es cierto que es difícil conseguir ese equipo, pero creo que es fundamental conseguir a las personas adecuadas para que sigan para que puedan seguir creciendo en esa línea. Ujú. Antes quería preguntarte cuando hablábamos de dificultades por el tema legal, porque Sí. claro, entiendo que todos los productos y servicios que son de carácter tecnológico, ¿no? Innovadores o disruptivos, ¿no? Que además tienen que ver con eso, pues con la investigación y demás, tienen bastante recorrido legal que es recorrer, ¿no? Valga la redundancia, antes de poder salir al mercado, ¿o me equivoco? Pues depende del producto. O sea, es verdad que muchos productos, sobre todo de lo que es el ámbito del medical device, que es lo que nosotros podemos estar un poquito más cerca, llevan mucha normativa, Claro. llevan mucho, necesitas marcado CE, etcétera. Nosotros es que por eso tenemos una suerte y es que no lo necesitamos. O sea, nosotros no nos tenemos que acoger a ningún tipo de normativa en ese sentido, no necesitamos marcado CE porque nuestro producto está pensado para investigación, no está pensado para ser implantado o para ser usado en un hospital o para que los productos que se prueben en nuestro dispositivo después sean usados en humano. Entonces, en ese Mm. sentido, nosotros, digamos, hemos tenido suerte en esa línea. Es como, bueno, ahora con lo de los plásticos de un solo uso y tal, y la nueva normativa que hay, también me han preguntado, hombre, pero ahora vosotros, digo, pues nosotros no, porque resulta que es verdad que nuestros dispositivos solo se usan una vez, con lo cual es plástico de un solo uso, pero estamos en otra categoría diferente, porque al final tiene restos biológicos, con lo cual tienen que ir a incineración. Ujú. Entonces, bueno, en ese caso hasta ahora hemos tenido pues suerte nosotros, pero sí que es cierto que si cualquier tipo de producto, equipo que tiene que ver con el ámbito pues de la salud o médico, es cierto que hay que sumarle una dificultad más, que es todo ese recorrido legal y que muchas veces no sabes a dónde acudir, Mm. porque tampoco estamos muy acostumbrados a ese tipo de servicios o de requerimientos. Entonces, yo conozco gente cercana a mí de otras empresas y tal que han tenido un poco de problema por encontrar quién les podía ayudar en esa labor legal de pues marcados, etcétera, de sus productos. Ujú. Claro, me he acordado de esta pregunta ahora, de todo lo que se refiere al recorrido legal y a la normativa, y sí que la quería hacer porque me parece que, claro, que pues, es importante en este sector y que seguro que alguien que esté interesado en invertir o en emprender en este sector, pues le interesa también saberlo, ¿no? Aunque, claro, como tú Eso. decías, cada caso es un mundo, ¿no? Pero bueno, hablemos ahora un poquito ya para ir cerrando, nos vamos acercando al final de este programa, la verdad que muy interesante, sobre BeyondChip.
Y quiero hablar un poco de internacionalización, porque nos comentabas antes, yo también lo había leído en una entrevista, que tienes pensado pues abrirte a otros mercados, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, he leído. Y claro, yo antes os he dicho que estabas buscando inversión privada, ¿no? Ahora para internacionalizarte. Sí. Y yo quería preguntarte precisamente por dónde empieza una a internacionalizar su empresa, ¿no? ¿Qué pasos tiene que dar o qué circunstancias deben existir para poder dar ese paso? Pues nosotros hemos sido internacionales desde el momento uno. De hecho, vamos, tendría que mirarlo, pero igual nuestro primer cliente no era de España. Y de hecho, España no es nuestro principal mercado. O sea, a mí me da pena, ¿eh? También venga por delante. Pero es verdad que nosotros hemos vendido, sobre todo en Europa, desde el primer momento y bueno, sí que nos gustaría que en los próximos años, aunque ya tenemos, o sea, en la actualidad también tenemos presencia en Estados Unidos, en varios países de Asia, en Oceanía, pero sí que es verdad que Estados Unidos y China sobre todo son nuestros mercados objetivo para los próximos años donde nos gustaría tener mucha más presencia y donde sabemos bueno, pues hay una parte del mercado a la que podríamos acceder. ¿Y cómo se hace? Pues digo, la verdad no lo sé, porque es que como lo hice desde el primer día, o sea, yo no me planteé, ahora estoy en España, ¿cómo doy el salto? O sea, de hecho, si te metes en nuestra página web es que solo está en inglés. Sí. Toda la comunicación de la empresa a nivel, digamos, de puertas para afuera es toda en inglés. Nunca se nos ha ocurrido otra cosa. Entonces, bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de las patentes, pues hemos tenido que ir ampliando la patente por zonas y países por donde, bueno, a medida que hemos ido creciendo y que íbamos teniendo más presencia, queríamos estar, bueno, pues un mínimo de protegidos. Y creo que eso, por ejemplo, sí que es algo también de tener en cuenta en gente que quiera emprender y que esté asociado, pues eso, por ejemplo, una patente, pues que va a tener unos costes asociados a ampliar países y después mantener la patente durante los años que te interesen en esos países. Y creo que, por ejemplo, pues eso es un coste que a lo mejor no el primer día no caes en él. Entonces, bueno, nosotros hasta ahora hemos trabajado sobre todo con distribuidores en estos países que te comento. Y bueno, a día de mañana, pues a ver cómo lo hacemos, porque bueno, yo creo que lo más, no sé si inteligente o no, pero bueno, ver cómo podemos establecer algún tipo de socio allí en estos países, porque si no, desde aquí, desde fuera, yo creo que va a ser un poco complicado conseguir tener una presencia relevante. Que es muy llamativo pensar que estáis presentes en tantos mercados siendo 7 personas. Ahora vais a ser 8, ¿no? Incluso hace unos meses era 5, según lo que he leído. Y es increíble. Sí, y además, bueno, pues aquí, desde Zaragoza. Sí. Mira, precisamente... Es el mismo Valle del Ebro. Precisamente esa es una de las últimas preguntas que te iba a hacer. Es la última, pero le iba a hacer la última. Iba a hacerte una antes, pero aprovecho y ya te la hago la última, ya que has mencionado Zaragoza, porque siempre para cerrar preguntamos a los invitados que dónde pueden encontrarle los oyentes, ¿no? Vosotros estáis en Zaragoza, ¿verdad? Sí. Nosotros estamos en Zaragoza capital. Todavía estamos en la incubadora de la universidad que se llama CEMINEM, el Centro Mixto de Empresa y Universidad. Y bueno, pues tenemos una parte de oficina donde estamos 2 personas fijas y el resto van un poco pues variando, tal, pues bueno, si tienen que hacer más cosas de oficina o tienen que estar en el laboratorio. Y luego tenemos un laboratorio que es pues donde ocurre la magia de la empresa, ¿no? Donde tenemos la parte la cocina, fuerte, ¿no? Eso es, producción, etcétera. Sí. Y cerramos con la pregunta que iba a ir antes de esta, pero ya que hemos contestado que estáis en Zaragoza, pues cerramos con esta, que es algo que le preguntamos también a todos los invitados, y es condensar básicamente lo que hemos hablado, y eso en un mensaje o en un consejo para los jóvenes empresarios que nos estén escuchando. ¿Qué mensaje les trasladarías tú a todos esos jóvenes empresarios, sean del sector bio o no, sobre emprender, sobre tu experiencia, sobre tu andadura? ¿Qué consejo les darías? Pues yo el consejo que les daría es algo que ya he dicho, y es que hay que atreverse a que tienes una idea,
voy a ver si tiene sentido mínimamente sentido esta idea que tengo, porque creo que es muy interesante eso, el lanzarse, pero teniendo un mínimo de seguridad. O sea, que no nos vayamos a caer. Esto es como andar por la cuerda floja, pero el tobillo lo voy a llevar agarrado a esa cuerda para que si me caigo, bueno, pues no me caiga del todo. Entonces, bueno, tienes una idea, voy a ver si tiene sentido, haz unos números, pregunta a la gente que tengas a tu alrededor, gente que tengas experiencia y siempre, bueno, pues atreverse a hacerlo. Pues Rosa... Bueno, y a los del ámbito bio, ¿Sí? Pues que sepan que hay una pirueta un poquillo más, pero bueno, que también hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Nos quedamos con ese mensaje, el mensaje de Rosa Monge, que recordamos que es la CEO y jefa de I+D de BeyondChip, que es un negocio dedicado al diseño, fabricación y comercialización de dispositivos microfluídicos para cultivo celular. Pues ha sido un placer charlar contigo. Seguro que esta charla resulta también muy interesante para tanto emprendedores del sector bio como los que no, porque la verdad que hemos hablado de temas que yo creo que trascienden más allá del sector bio. Así que mucha suerte en los próximos meses y años. Seguro que conseguís entrar en todos los mercados que os propongáis y que la empresa sigue creciendo y conquistáis el mundo con incluso, yo que sé, el doble de trabajadores, con 14. Venga, a ver si lo conseguimos. Muchas gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.